El frío de aquella mañana de junio en Córdoba parecía haberse colado hasta mis huesos. A mis 68 años, cualquier brisa se sentía como un vendaval, pero aún así me había aventurado al centro comercial El Paseo. Necesitaba comprar un regalo especial para el 17º cumpleaños de mi nieta Julieta. Siempre fuimos cómplices, ella y yo, unidas por un lazo que trascendía las simples conexiones familiares. Quería encontrar un libro de poesía contemporánea que había mencionado la semana anterior durante nuestra merienda de los viernes. El centro comercial brillaba con esa opulencia típica de los espacios diseñados para hacer sentir inadecuados a quienes no pueden permitirse sus lujos. Caminaba lentamente, con mi abrigo gris de lana, el mismo que había remendado 3 veces ya, y mi bolso de cuero gastado, regalo del último cumpleaños que celebré con Roberto antes de que partiera. Para cualquiera que me observara, era simplemente una anciana más, quizás buscando algo que pudiera permitirse con su modesta pensión. Me detuve frente a la librería Páginas Doradas, cuando una voz familiar captó mi atención desde la tienda contigua. El destino tiene formas curiosas de revelarnos verdades. Si hubiera llegado 2 minutos después, o si hubiera entrado directamente a la librería, jamás habría escuchado aquellas palabras que cambiarían el curso de nuestras vidas. «Esa vieja inútil se cree rica, pero se muere de hambre», exclamó la voz con una mezcla de burla y desprecio mientras hablaba por teléfono. «Tendrías que ver cómo vive, en esa casa destartalada, guardando cada peso como si fuera el último. Y Francisco sigue insistiendo en que no podemos sugerirle que venda. Es ridículo. Con ese terreno podríamos construir algo decente y sacarla de esa miseria». Me quedé paralizada. La sangre pareció detenerse en mis venas mientras giraba lentamente la cabeza hacia el origen de aquellas crueles palabras. Allí estaba Verónica, mi nuera, impecablemente vestida con un traje sastre color burdeos, sus uñas perfectamente pintadas, sosteniendo un teléfono último modelo, mientras gesticulaba animadamente, completamente ajena a mi presencia, a menos de 5 metros de distancia. 15 años de mantener las apariencias, 15 años de decisiones calculadas, 15 años viviendo una doble vida pasaron ante mis ojos en un segundo. Sentí un nudo en la garganta y una presión en el pecho que nada tenía que ver con mis visitas rutinarias al cardiólogo. Era la presión de la verdad contenida, de los secretos cuidadosamente guardados, de la rabia ante la injusticia de ser juzgada sin conocimiento. Di un paso atrás, ocultándome parcialmente tras una columna. Mi instinto me pedía confrontarla, desenmascarar su hipocresía allí mismo, frente a sus compañeras de trabajo que la observaban con una mezcla de admiración y temor. Pero la paciencia no se convierte en sabiduría sin motivo. Respiré profundamente, observando cómo continuaba su conversación, ajena al hecho de que la vieja inútil de la que hablaba era no solo su suegra, sino también, ironías del destino, la propietaria indirecta de la cadena de tiendas donde trabajaba. «No te preocupes», continuó Verónica, bajando ligeramente la voz, pero no lo suficiente. «Tengo un plan». Francisco finalmente accedió a revisar los documentos de su madre este fin de semana. Debe haber algo que podamos usar, alguna propiedad olvidada o cuenta bancaria. Nadie vive solo de una pensión mínima sin algún respaldo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios mientras escuchaba sus planes. Si ella supiera que los únicos documentos que encontrarían en mi modesto escritorio eran cuidadosamente seleccionados para mantener la ilusión de escasez, los verdaderos títulos de propiedad, las acciones, los contratos multimillonarios descansaban seguros en la caja fuerte de la Notaría Figueroa, bajo un nombre que ni mi propio hijo conocía. Me alejé silenciosamente, abandonando la idea de entrar a la librería. Mi mente ya no estaba en el regalo para Julieta, sino en la revelación que acababa de presenciar. No era la primera vez que sentía el desprecio de Verónica, pero nunca había sido tan explícito, tan crudo, tan despiadado. Las pequeñas indirectas durante las cenas familiares, los comentarios sobre mi ropa anticuada, las sugerencias no solicitadas sobre cómo mejorar mi calidad de vida vendiendo mi vieja casa, todo cobraba un nuevo significado ahora. Mientras caminaba hacia la salida del centro comercial, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Sergio Lara, mi banquero personal.
Transacción completada. Ahora eres oficialmente dueña del 60% de Galerías Comerciales del Sur, incluido el Paseo. Felicitaciones, doña Lucía. La coincidencia me provocó una risa silenciosa. Si Verónica hubiera sabido que en ese preciso momento, mientras me despreciaba por mi aparente pobreza, yo acababa de adquirir el edificio completo donde ella trabajaba, ¿qué expresión habría adoptado su rostro siempre perfecto? Al salir al aire fresco de la calle, tomé una decisión. Ya no se trataba solo de mantener las apariencias por discreción o por los valores que Roberto y yo habíamos compartido. Ahora era una cuestión de dignidad, de justicia y quizás, lo admito sin orgullo, un poco de venganza. En lugar de tomar el colectivo como tenía planeado, caminé hasta la esquina y levanté la mano. Un taxi se detuvo inmediatamente. «A la cafetería El Manantial, por favor», indiqué al conductor, un hombre mayor que me sonrió amablemente por el espejo retrovisor. «¿Va a encontrarse con alguien, señora?», preguntó con esa familiaridad típica de los taxistas cordobeses. «Sí», respondí, mientras observaba pasar las calles de esta ciudad que había sido testigo de mi transformación silenciosa, con el hombre que me ayudará a planear la sorpresa más grande de mi vida. El Manantial era un café discreto en una calle lateral del centro, donde nadie del círculo social de mi hijo o mi nuera se atrevería a poner un pie. Demasiado sencillo, demasiado tradicional, demasiado de viejos, como diría Verónica. Precisamente por eso era perfecto para mis reuniones con Tomás Gutiérrez, el detective privado que había contratado 3 meses atrás, cuando las visitas de Francisco y Verónica se volvieron sospechosamente frecuentes e interesadas. Lo vi sentado en nuestra mesa habitual al fondo del local, hojeando distraídamente un periódico mientras tomaba café negro. Al verme entrar, dobló inmediatamente el diario y se puso de pie con ese respeto de la vieja escuela que tanto apreciaba. «Doña Lucía», me saludó mientras retiraba la silla para que me sentara. «No la esperaba hasta mañana. ¿Ha ocurrido algo?» «Ha ocurrido todo, Tomás», respondí mientras me acomodaba y sentía el calor reconfortante del lugar envolviéndome. «Creo que ha llegado el momento de acelerar nuestros planes». El mesero se acercó y pedí un té de hierbas. Cuando nos quedamos solos nuevamente, saqué de mi bolso una pequeña libreta donde anotaba mis pensamientos e ideas. La abrí en una página en blanco y comencé a escribir con letra clara y decidida. «Operación Revelación. Tomás, necesito que investigues algo específico», dije mientras continuaba escribiendo. «Quiero saber exactamente cuándo planean Francisco y Verónica venir a revisar mis documentos, como ella misma ha revelado hoy». El detective asintió, sacando su propia libreta para tomar notas. «¿Ha habido algún desarrollo nuevo? He escuchado a Verónica hablar sobre mí de una manera que...». Me detuve, buscando las palabras adecuadas, tratando de mantener la compostura. «Digamos que ha confirmado todas nuestras sospechas sobre sus intenciones». Le relaté lo ocurrido en el centro comercial, cada palabra cruel, cada plan insinuado. Tomás escuchaba atentamente, su expresión profesional ocasionalmente traicionada por un destello de indignación. «Ya tenemos suficiente información sobre sus movimientos financieros», comentó revisando sus notas previas. «Las deudas ocultas de su boutique, los préstamos a nombre de su hermana, incluso ese pequeño accidente con las cuentas de la empresa de su hijo, donde casualmente desaparecieron 50,000 pesos que terminaron financiando su viaje a Punta del Este». Asentí lentamente. Cada revelación de las últimas semanas había sido como una pequeña puñalada, no por el dinero en sí, que para mí representaba apenas calderilla comparado con mis verdaderos activos, sino por la traición que representaba. Mi propio hijo, aquel niño que había criado con valores de honestidad y trabajo, permitiendo que la ambición desmedida de su esposa lo convirtiera en cómplice de un plan para despojar a su propia madre. El té llegó, humeante y aromático. Di un sorbo mientras ordenaba mis pensamientos, que ahora fluían con claridad renovada. «¿Qué planea hacer con toda esta información, doña Lucía?», preguntó Tomás finalmente, la pregunta que había estado flotando entre nosotros durante semanas. «Voy a darles exactamente lo que buscan», respondí con una sonrisa que sorprendió incluso a mí misma. «Una revelación completa de mi situación financiera, pero no como ellos esperan, y definitivamente no cuando ellos lo planean». Salí de la cafetería El Manantial con un plan claro y la determinación ardiendo en mi pecho.
Mientras el taxi me llevaba de regreso a mi casa en el barrio antiguo, observaba las calles de Córdoba transformarse gradualmente. Los edificios modernos y las tiendas lujosas daban paso a construcciones más tradicionales, con fachadas que contaban historias de un siglo atrás. Mi hogar, ese que Verónica consideraba una casa destartalada, era una de las joyas arquitectónicas mejor conservadas de la zona, aunque deliberadamente había mantenido su exterior con esa pátina discreta que no llamaba la atención. Al entrar, el aroma familiar de jazmines del pequeño patio interior me recibió como un abrazo. Dejé mi bolso sobre la mesa de roble que había pertenecido a mis padres y me dirigí a la cocina para preparar un mate, esa infusión que Roberto y yo compartíamos cada tarde durante 42 años de matrimonio. Mientras el agua se calentaba, mis pensamientos viajaron al pasado, a los orígenes de esta vida dual que había construido meticulosamente. Todo comenzó cuando Roberto enfermó. El diagnóstico fue devastador. Cáncer terminal con apenas 6 meses de expectativa. Durante esas noches interminables en el hospital, mientras él dormía conectado a máquinas que emitían pitidos monótonos, tomamos juntos la decisión que cambiaría el rumbo de nuestro legado. Lucía, me dijo una noche, su voz apenas un susurro entre las sombras de la habitación. Nuestro Francisco es un buen muchacho, pero siempre ha sido vulnerable a las influencias externas. Esa mujer con quien se ha casado tiene ambición, pero no valores. Recuerdo cómo sus dedos, ya débiles, apretaron los míos con una urgencia sorprendente. Prométeme que protegerás lo que hemos construido. No para ti, no para nosotros, sino para Julieta y para todos aquellos jóvenes que, como nosotros cuando empezamos, necesitan una oportunidad. Esa promesa se convirtió en mi misión. Roberto había sido un comerciante modesto en apariencia, pero un inversor brillante en silencio. Durante décadas, mientras atendía nuestra pequeña tienda de artículos importados en el centro, había ido adquiriendo propiedades subvaluadas, invirtiendo en empresas emergentes, comprando acciones minoritarias en negocios prometedores. Para cuando enfermó, nuestro patrimonio ascendía a una cifra que hubiera dejado boquiabiertos a nuestros conocidos. El día después de su funeral, con el dolor aún fresco, visité por primera vez al notario Figueroa, un hombre discreto de pocas palabras y absoluta confianza. Siguiendo el plan que habíamos trazado durante aquellas noches de hospital, transferimos la mayoría de nuestros activos a una serie de sociedades vinculadas entre sí, todas bajo el nombre de LM Inversiones, mis iniciales, pero lo suficientemente genéricas para no despertar sospechas. Nadie debe saber la verdadera extensión de su patrimonio, doña Lucía, me aconsejó Figueroa mientras firmaba decenas de documentos. No por ahora. El dolor reciente hace a las personas vulnerables y el dinero repentino atrae buitres. No podía estar más de acuerdo. Ya había notado cómo Verónica, apenas 2 días después del entierro, comenzaba a preguntar inocentemente sobre los trámites sucesorios, las propiedades, las cuentas bancarias. Francisco, sumido en su propio dolor por la pérdida de su padre, apenas prestaba atención a estos detalles. Los primeros años fueron los más difíciles. Mantener las apariencias significaba vivir con una fracción mínima de lo que realmente podía permitirme. Usaba ropa sencilla, compraba en los mismos mercados de barrio, tomaba el colectivo en lugar de taxis. Al mismo tiempo, cada martes y jueves, salía temprano supuestamente para ayudar en el comedor comunitario, cuando en realidad me dirigía a una oficina discreta en el centro financiero, donde durante 4 horas me convertía en la directora ejecutiva de un imperio creciente. Sergio Lara, un joven y brillante banquero que había sido becado por Roberto años atrás, se convirtió en mi mano derecha. Él gestionaba las transacciones diarias, mientras Ernesto Vega, un arquitecto visionario, supervisaba nuestros proyectos inmobiliarios. Ninguno de ellos cuestionó jamás mi decisión de mantener una fachada modesta. Los mejores negocios se hacen desde las sombras, doña Lucía, solía decir Ernesto mientras desplegaba los planos de lo que eventualmente se convertiría en las Torres del Sur, uno de los complejos residenciales más exclusivos de Córdoba. Mi rutina estaba perfectamente calculada. Por las mañanas era simplemente doña Lucía, la viuda del barrio que compraba pan en la panadería de Rosario,
intercambiaba recetas con las vecinas y cuidaba de sus plantas. Por las tardes, tras una transformación sutil pero efectiva, un peinado diferente, ropa formal guardada en un casillero privado en el Banco Nacional de Inversiones y unos lentes de marco distinto, me convertía en la señora Moreira, la enigmática empresaria que rara vez aparecía en público, pero cuyas decisiones movían millones. Esta dualidad me proporcionaba un extraño confort. Mientras veía crecer mi imperio desde las sombras, observaba también cómo evolucionaba mi familia. Francisco, inicialmente dedicado a su pequeño despacho contable, comenzó a mostrar aspiraciones mayores tras casarse con Verónica. Súbitamente, el automóvil modesto fue reemplazado por uno importado. Las vacaciones económicas en Mar del Plata se transformaron en viajes a Miami y Cancún. Su casa, un departamento sensato que Roberto y yo les habíamos ayudado a comprar, fue vendida para adquirir una propiedad en un barrio cerrado con mejor estatus. Cada nuevo lujo venía acompañado de deudas crecientes que yo monitoreaba en silencio a través de los informes que Sergio me proporcionaba regularmente. No interfería, aun cuando veía el desastre financiero aproximarse lentamente. Esta era la lección que Francisco necesitaba aprender y que Roberto había previsto: el valor del dinero ganado con esfuerzo. Julieta, mi nieta, crecía ajena a todo esto. A sus 17 años, era una mezcla perfecta de la sensibilidad artística de su abuelo y mi pragmatismo. Estudiante brillante en el Colegio Santa Teresa, dividía su tiempo entre los estudios, el violonchelo y el voluntariado en un centro comunitario. Esto último para disgusto de Verónica, quien consideraba que mezclarse con los pobres no era adecuado para alguien de su nivel. Mi relación con mi nieta era el verdadero tesoro que había conservado intacto. Nuestros viernes de merienda eran sagrados. Ella venía directamente del colegio y pasábamos horas conversando sobre libros, música, sus sueños de estudiar arquitectura social, un concepto que ella misma había acuñado, combinando diseño urbano con impacto comunitario. Abuela, me dijo en una de estas tardes mientras compartíamos facturas recién horneadas por Rosario, no entiendo por qué mamá insiste tanto en que vendas esta casa. Es hermosa, tiene tu esencia en cada rincón. Sonreí ante su perspicacia. A veces, mi niña, las personas confunden el valor con el precio. Esta casa no vale por los metros cuadrados o su ubicación, sino por las historias que guardan sus paredes. Lo que Julieta no sabía, lo que nadie sabía, era que durante años había estado adquiriendo a través de terceros prácticamente todo el barrio histórico donde se ubicaba mi casa, no por ambición inmobiliaria, sino para protegerlo de desarrolladores que pretendían demoler estas joyas arquitectónicas para construir torres impersonales. Mi plan, que ya estaba en marcha a través de una fundación anónima, era restaurar cada edificio y convertir el área en un centro cultural vivo, donde artesanos, músicos y artistas pudieran trabajar y exhibir sus creaciones. Este proyecto era mi legado secreto para Córdoba, la ciudad que me había dado todo. Y también sería, eventualmente, el legado que Julieta recibiría para administrar cuando estuviera lista. Mientras tanto, la situación financiera de Francisco y Verónica se deterioraba rápidamente bajo una fachada de prosperidad. Las visitas a mi casa se hicieron más frecuentes, siempre con el mismo subtexto: ¿cómo convencer a la abuela de vender su propiedad improductiva para ayudarla a vivir mejor? Lo que ellos no sabían era que cada conversación quedaba registrada por las discretas cámaras de seguridad que Manuel Quintero, mi vecino y ex abogado de confianza, había insistido en instalar después de que notáramos pequeñas desapariciones durante sus visitas. Una pulsera de plata que había pertenecido a mi abuela, documentos del escritorio que misteriosamente cambiaban de lugar, el broche de zafiros que usé el día de mi boda y que había extraviado, según Verónica, cuando amablemente ordenó mi joyero. Fue Manuel quien primero sugirió contratar a Tomás Gutiérrez para investigar más profundamente. No es solo curiosidad malsana o avaricia, Lucía, me dijo una tarde mientras compartíamos un café en la Plaza San Martín, nuestro ritual de los miércoles. Hay algo más sistemático en su comportamiento. Como ex fiscal, reconozco los patrones. Manuel tenía razón, como siempre.
La investigación reveló que Verónica no solo presionaba a Francisco para acceder a mis supuestas propiedades ocultas, sino que ya había intentado falsificar mi firma en documentos bancarios. El banco, afortunadamente, había detectado la anomalía y bloqueado la transacción, pero el hecho quedó registrado en los informes confidenciales que Tomás obtuvo. Más perturbador aún fue descubrir que habían consultado a un médico geriatra sobre deterioro cognitivo en adultos mayores y los procedimientos legales para declarar a alguien incapaz de administrar sus bienes. Esta revelación fue lo que finalmente me decidió a actuar. No podía permitir que manipularan a mi hijo hasta el punto de intentar declararme incompetente solo por ambición. No se trataba ya solo de proteger mi patrimonio o de enseñar una lección sobre humildad. Ahora era una cuestión de defender mi dignidad y mi autonomía. Mi plan comenzó a tomar forma definitiva aquella tarde en el manantial con Tomás. Necesitaría la colaboración de mi círculo de confianza: Sergio para los aspectos financieros, Manuel para las cuestiones legales, Rosario como testigo de mi lucidez cotidiana y, sorprendentemente, mi hermana Beatriz, quien, a pesar de vivir en Chile, mantenía un contacto cercano y había detectado desde la distancia algo turbio en la actitud de mi nuera. El aniversario de bodas de Francisco y Verónica será en 3 semanas, comenté a Tomás mientras terminaba mi té. 7 años de matrimonio, el momento perfecto para revelar algunas verdades. ¿Está segura de querer proceder así, doña Lucía?, preguntó con preocupación genuina en su mirada. Una confrontación directa podría romper irreversiblemente su relación con su hijo. Suspiré profundamente. Era la misma pregunta que me había atormentado durante noches enteras. La relación verdadera se rompió hace tiempo, Tomás. Lo que queda es una ilusión construida sobre interés y manipulación. Prefiero una ruptura honesta que una falsa armonía. Al día siguiente, temprano, recibí la llamada que esperaba. Era Francisco, su voz artificialmente entusiasta al otro lado de la línea. «Mamá, estamos planeando una comida especial este domingo. Nada elaborado, solo nosotros. Verónica insiste en cocinar para ti». Sonreí ante la transparencia del pretexto. Según la información de Tomás, planeaban usar esa visita para revisar mis documentos mientras me distraían. «Qué considerado, hijo». «Por supuesto que iré». «Perfecto. Y mamá, he estado pensando. Quizás podríamos aprovechar para organizar un poco tus papeles. Ya sabes, facturas, recibos, esas cosas. Solo para ayudarte a tener todo en orden». «Qué oportuno que lo menciones», respondí con fingida inocencia. Justamente ayer estuve ordenando algunos documentos antiguos. Encontré cosas muy interesantes. Será bueno revisarlas juntos. Hubo un silencio breve, casi imperceptible, antes de que respondiera con un entusiasmo ligeramente exagerado. «Excelente. Entonces nos vemos el domingo». Al colgar miré por la ventana hacia el jardín donde décadas atrás Roberto y yo habíamos plantado un limonero que ahora se alzaba fuerte y fructífero, como nuestros planes, como nuestras inversiones, como la red de protección que habíamos tejido para cuando llegara este momento inevitable. «Roberto», murmuré mientras rozaba con los dedos el marco de nuestra foto de bodas, «tenía razón sobre todo. Llegó el momento de la verdad». Los días siguientes los dediqué a preparativos meticulosos. Con la ayuda de Sergio, reunimos documentación específica que revelaría exactamente lo que yo quería. Ni más ni menos. Manuel revisó todos los aspectos legales, asegurándose de que cada movimiento que realizaríamos estaba perfectamente dentro de la ley. Beatriz adelantó su viaje desde Chile, trayendo consigo documentos adicionales que habíamos mantenido en su custodia como medida de seguridad. El tablero estaba listo, las piezas en posición. Mientras ajustaba los últimos detalles de mi plan, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y determinación. No había llegado a los 68 años buscando venganza o justicia poética, pero las palabras crueles de Verónica en el centro comercial seguían resonando en mi mente. «Esa vieja inútil se cree rica, pero se muere de hambre». Pronto descubriría cuán equivocada estaba en ambas suposiciones. Ni me moría de hambre, ni era en absoluto inútil. El domingo amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza quisiera ser testigo imparcial de lo que estaba por suceder. Me desperté antes del alba, una costumbre arraigada después de décadas madrugando para abrir la tienda con Roberto.
En la quietud de esas primeras horas, realicé mi ritual matutino: regar las plantas del patio, preparar un mate amargo y sentarme en la mecedora que había pertenecido a mi madre, donde tantas decisiones importantes había tomado a lo largo de mi vida. Hoy es el día, me dije, mientras observaba los primeros rayos de sol filtrarse entre las hojas del limonero. Beatriz llegó temprano, como habíamos acordado. Mi hermana menor, con su energía característica a pesar de sus 65 años, entró cargando una pequeña maleta y una caja de pastelería chilena. «Traje kuchen de frambuesa», anunció con una sonrisa cómplice. Imagino que la perfecta Verónica traerá algún postre francés impronunciable, pero nada supera la repostería tradicional. Reí por primera vez en días. La presencia de Beatriz siempre tenía ese efecto en mí. A pesar de la distancia geográfica, seguíamos siendo tan cercanas como cuando compartíamos habitación en nuestra infancia. «Te he extrañado, hermana», le dije mientras la abrazaba. «Gracias por venir». «¿Bromeas? No me perdería esto por nada del mundo. Además», añadió bajando la voz, como si las paredes pudieran escuchar, «traje los documentos que me enviaste para guardar. Están todos aquí, tal como pediste». Pasamos la mañana repasando cada detalle del plan. Manuel y Rosario llegarían primero, como invitados casuales a un almuerzo familiar. Sergio aparecería más tarde, presentándose como un viejo amigo de Roberto, que casualmente estaba en la ciudad. Todos tenían sus roles perfectamente asignados en esta obra que estaba a punto de representarse. A las 12 en punto, el timbre anunció la llegada de Manuel. A sus 70 años, el ex abogado mantenía esa presencia imponente que lo había caracterizado en los tribunales. Lo recibí con el afecto de siempre, presentándole a Beatriz, quien lo conocía por mis relatos, pero nunca habían coincidido personalmente. «Doña Lucía», me dijo Manuel en un momento en que nos quedamos a solas en la cocina, «¿está completamente segura de seguir adelante? Aún podemos buscar alternativas menos dramáticas». Aprecié su preocupación, pero mi determinación estaba sellada. «Algunas lecciones, Manuel, solo se aprenden cuando la verdad se presenta sin filtros ni medias tintas». Rosario llegó minutos después, trayendo pan recién horneado de su panadería Las Delicias. Mi amiga de 2 décadas, confidente de tantas conversaciones sobre la mesa de su local, conocía casi tan bien como yo las intenciones de Verónica. «Los vi ayer comprando en el supermercado», comentó mientras acomodaba el pan en una canasta. Ella estaba quejándose del precio de todo, diciendo que algunas personas no entienden lo difícil que es mantener cierto nivel de vida en estos tiempos. La cajera solo asentía, pero yo sabía exactamente a quién se refería. A la 1 de la tarde, con puntualidad suiza, llegaron Francisco, Verónica y Julieta. Mi hijo, con su traje de domingo y esa sonrisa nerviosa que siempre delataba sus momentos de incomodidad. Mi nuera, impecable en un vestido color crema que probablemente costaba más que todos los muebles de mi sala. Y mi querida nieta, radiante en su sencillez juvenil con jeans y una blusa artesanal que yo le había regalado en su cumpleaños anterior. «Abuela», exclamó Julieta, abrazándome con esa efusividad adolescente que nunca había perdido conmigo. «Tía Beatriz, qué sorpresa encontrarte aquí». Noté inmediatamente la tensión en el rostro de Verónica. La presencia inesperada de Beatriz, Manuel y Rosario claramente alteraba sus planes. Esta no era la visita privada que había anticipado para hurgar entre mis pertenencias. «¿Qué? Concurrido está todo», comentó con una sonrisa forzada mientras entregaba a Francisco una fuente cubierta. «Traje pastel de chocolate belga, una receta exclusiva que me enseñó la esposa del embajador cuando coincidimos en el club. Y yo traje kuchen chileno», respondió Beatriz con naturalidad desarmante. «Hagamos una competencia de postres, ¿te parece? Aunque claro, sería injusto comparar la cocina diplomática con la de una simple profesora universitaria jubilada». La expresión de Verónica fue impagable. No esperaba encontrar en mi hermana a alguien capaz de manejar el sarcasmo con tanta elegancia. Intervine antes de que el ambiente se tensara demasiado pronto. «Pasemos al comedor. He preparado empanadas caseras». La conversación durante el almuerzo fluyó con esa artificialidad propia de las reuniones donde coexisten agendas ocultas. Francisco hablaba entusiasmado de sus nuevos proyectos profesionales, omitiendo convenientemente las dificultades financieras que yo sabía atravesaba su despacho.
Verónica intercalaba anécdotas sobre eventos sociales exclusivos y comentarios veladamente condescendientes sobre mi casa, mi ropa, mi estilo de vida. Lucía, deberías visitar el spa que frecuento, mencionó mientras rechazaba una segunda empanada. Tienen tratamientos maravillosos para personas de cierta edad, revitalizantes. Mi hermana no necesita tratamientos artificiales, intervino Beatriz con suavidad letal. Heredó la genética privilegiada de nuestra madre. A los 91 años, mamá seguía cosechando sus propias verduras y caminando 5 kilómetros diarios. El intercambio de escaramuzas verbales continuó mientras servía la sopa casera que había preparado la noche anterior. Julieta, siempre perceptiva, me lanzaba miradas interrogantes. Sabía que algo inusual estaba ocurriendo, pero no lograba descifrar qué. Fue durante el plato principal cuando Francisco, quizás ansioso por avanzar con el plan original, intentó dirigir la conversación hacia el tema que realmente le interesaba. Mamá, mencionaste por teléfono que encontraste algunos documentos antiguos. Tal vez podríamos revisarlos después del postre. Ya sabes, para ayudarte a organizarte. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó oportunamente. Era Sergio, puntual como el relojero suizo que su abuelo había sido. Espero no interrumpir, dijo con esa elegancia discreta que lo caracterizaba. Pasaba por el barrio y recordé que doña Lucía me había invitado a tomar un café. La confusión en el rostro de Francisco era evidente. Nunca había visto a este hombre en su vida, y claramente se preguntaba cómo un desconocido tan refinado podía ser amigo de su sencilla madre. Sergio Lara se presentó extendiendo la mano. Fui becado por su padre hace muchos años, un hombre excepcional, don Roberto. Mi marido siempre tuvo buen ojo para detectar talento, comenté mientras invitaba a Sergio a sentarse con nosotros. Sergio ahora es director regional del Banco Nacional de Inversiones. Verónica, súbitamente interesada, enderezó su postura y desplegó su sonrisa más encantadora. ¡Qué fascinante! Justamente estábamos considerando algunas inversiones. Quizás podría aconsejarnos. La ironía de la situación no escapaba a nadie de los que conocíamos la verdad. Verónica intentando impresionar a quien, en realidad, conocía perfectamente el desastre financiero que ella y mi hijo habían creado. Sería un placer, respondió Sergio con profesionalismo impecable, aunque debo admitir que mis mejores consejos siempre los reservo para mi mentora. ¿Tu mentora?, preguntó Francisco confundido. Sergio me dirigió una mirada breve, confirmando silenciosamente que era momento de comenzar a desenredar la madeja de verdades ocultas. Tu madre ha sido mi guía en decisiones financieras durante años, explicó con naturalidad. Su intuición para los negocios es legendaria en ciertos círculos. El desconcierto en los rostros de Francisco y Verónica era apenas el preludio de lo que estaba por venir. Decidí que era momento de pasar al siguiente acto de nuestra cuidadosamente orquestada revelación. Hijo, mencionaste los documentos. Tienes razón, es buen momento para revisarlos. Me levanté y extraje de un cajón del aparador un sobre manila que había preparado esa mañana. Aquí tienes algunas cosas que quizás te interese ver. Francisco tomó el sobre con evidente ansiedad mal disimulada. Verónica se inclinó hacia él, su mano posada estratégicamente sobre su hombro, pero sus ojos brillaban con anticipación apenas contenida. Al abrir el sobre, lo primero que Francisco extrajo fue una fotografía antigua. Roberto y yo, 40 años atrás, frente a un terreno baldío en las afueras de Córdoba. Al reverso, una anotación con la pulcra caligrafía de mi esposo. Primer terreno adquirido. Inversión inicial, 200 pesos. Valor proyectado, incalculable. Este terreno, expliqué mientras Francisco examinaba la imagen, es donde actualmente se encuentra el Hospital Universitario Norte. Lo compramos cuando nadie creía que la ciudad se expandiría en esa dirección. Lo vendimos por 50 veces su valor original 10 años después. Francisco pasó a la siguiente fotografía. Otra propiedad, otro terreno aparentemente sin valor que, con el tiempo, se había transformado en una zona comercial próspera. Tu padre tenía una habilidad especial para ver potencial donde otros veían solo tierra yerma, continué. Esa visión fue la base de todo lo que construimos. Con cada documento que Francisco extraía del sobre, su expresión transitaba del desconcierto a la incredulidad. Contratos de compraventa, escrituras,
certificados de acciones en empresas que ahora eran gigantes corporativos, pero que en sus inicios apenas despertaban interés. No entiendo, murmuró finalmente. Si papá tenía todas estas inversiones, ¿por qué vivíamos tan modestamente? La pregunta que había estado esperando. La oportunidad perfecta para comenzar a desvelar la filosofía que había guiado nuestras vidas. Porque la verdadera riqueza, hijo mío, nunca ha estado en la exhibición, sino en la libertad que otorga. Vivimos exactamente como queríamos vivir, sin que las apariencias dictaran nuestras decisiones. Verónica, visiblemente incómoda con el giro que tomaba la conversación, intentó retomar el control. Pero estos son documentos antiguos, ¿verdad? Inversiones pasadas. Supongo que después de tanto tiempo y con la enfermedad de Roberto, se habrán perdido o vendido la mayoría. Su intento de minimizar lo que estaba viendo era tan transparente que casi sentí lástima por ella. Casi. En realidad, intervino Sergio con tono profesional, esas inversiones iniciales fueron apenas la semilla de lo que vendría después. Doña Lucía, ¿puedo? Con mi asentimiento, Sergio extrajo de su maletín una carpeta con el logotipo discreto del banco. La abrió frente a Francisco y comenzó a detallar, con la precisión de un cirujano, el verdadero alcance de mi patrimonio actual. Las propiedades en Mendoza incluyen 5 hectáreas de viñedos premium, cuyos vinos se exportan a Europa bajo la etiqueta Herencia Silenciosa, explicó mientras Francisco palidecía visiblemente. Los edificios en el centro financiero, incluyendo la torre ejecutiva donde curiosamente se encuentra tu oficina, hijo, pertenecen al fideicomiso familiar que tu madre administra. Verónica, abandonando toda pretensión de cortesía, arrebató los documentos para examinarlos ella misma. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba páginas de informes financieros, balances, proyecciones que sumaban cifras con más ceros de los que jamás había imaginado. Esto no puede ser cierto, balbuceó. Si tuvieras todo esto, ¿por qué sigues viviendo aquí? ¿Por qué usas ropa de segunda mano? ¿Por qué tomas el colectivo en lugar de tener chofer? Porque valoro la autenticidad por encima de las apariencias, respondí con calma. Porque aprendí de Roberto que la verdadera seguridad no viene de lo que otros ven, sino de lo que tú sabes que tienes. Julieta, que había permanecido en silencio absorto durante toda la revelación, finalmente habló con una mezcla de asombro y admiración. Abuela, ¿tú eres dueña de las Torres del Sur? Allí vive la familia del director de mi colegio. Dicen que es el edificio más exclusivo de Córdoba. Entre otras propiedades, sí, admití con una sonrisa hacia mi nieta. Tu abuelo tenía un ojo extraordinario para detectar áreas con potencial de desarrollo. La atmósfera en el comedor había cambiado drásticamente. La seguridad altiva de Verónica se había desvanecido, reemplazada por una mezcla visible de shock e incredulidad. Francisco parecía luchar por reconciliar la imagen de su modesta madre con la realidad financiera que acababa de descubrir. Manuel, quien había observado todo con la serenidad de quien ha presenciado muchos dramas humanos en tribunales, decidió añadir otra pieza al rompecabezas. Doña Lucía, dijo con voz pausada, quizás sea momento de mencionar también el tema de la fundación. Asentí agradecida por su intervención. Este era, después de todo, el aspecto más importante de toda la revelación. La Fundación Roberto Moreira fue establecida hace 12 años. Expliqué dirigiéndome principalmente a Julieta. Su propósito es proporcionar becas universitarias completas a estudiantes talentosos de escasos recursos. Hasta ahora, ha financiado los estudios de más de 300 jóvenes. Extraje de mi bolsillo una pequeña llave y se la entregué a mi nieta. Esta abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Dentro encontrarás los documentos que te nombran heredera principal de la fundación. No del dinero. El dinero es solo una herramienta, sino de la responsabilidad de continuar esta misión. Los ojos de Julieta se llenaron de lágrimas. A sus 17 años, comprendía perfectamente el peso y el honor de lo que estaba recibiendo. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?, preguntó Francisco, su voz una mezcla de confusión y resentimiento. Soy tu hijo. Tenía derecho a saber. Era la pregunta que había anticipado desde el principio, la que había ensayado responder durante noches enteras. Porque tu padre y yo queríamos que forjaras tu propio camino, sin la sombra de un patrimonio que no habías ayudado a construir. Porque creíamos, yo aún creo, que el carácter se forma a través del esfuerzo propio
no de las ventajas heredadas. Hice una pausa, reuniendo valor para la parte más difícil. Y en los últimos años, porque vi cómo te alejabas de los valores que intentamos inculcarte, como las apariencias, el estatus y la ambición material, comenzaban a definir tus decisiones. Mi mirada se dirigió brevemente hacia Verónica, quien había recuperado parte de su compostura y ahora me observaba con una mezcla de cálculo y rencor. Nunca pretendí avergonzarte o castigarte, hijo. Solo esperaba que, eventualmente, redescubrieras por ti mismo lo que realmente importa. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, cargado de emociones contradictorias. Fue Beatriz quien finalmente lo rompió, con esa franqueza que siempre la había caracterizado. Verónica, ¿recuerdas lo que dijiste hace unos días en el centro comercial? Algo sobre una vieja inútil que se cree rica, pero se muere de hambre. La sangre abandonó el rostro de mi nuera. Sus ojos se abrieron con horror al comprender que había sido escuchada. No sé de qué hablas. Intentó negar, pero su voz temblorosa la traicionaba. Te escuché claramente, respondí con calma. Estaba a pocos metros de ti en el paseo, frente a la librería. Fue esa conversación, de hecho, la que me decidió a revelarlo todo hoy. Francisco miró a su esposa con una mezcla de vergüenza y desconcierto. ¿Tú dijiste eso sobre mi madre? Verónica, acorralada, intentó la única defensa que le quedaba, el ataque. «Nos has estado engañando todos estos años», exclamó, golpeando la mesa con la palma abierta, viviendo como una pobretona mientras nosotros nos esforzábamos por mantener cierta posición, incluso ayudándote cuando creíamos que lo necesitabas. ¿Tienes idea de cuántos sacrificios hemos hecho? Merecíamos saber la verdad. La tensión en el comedor era casi palpable. Las palabras de Verónica flotaban en el aire como un veneno lento, revelando su verdadera naturaleza ante todos los presentes. Julieta la miraba con una mezcla de decepción y asombro, mientras Francisco permanecía inmóvil, atrapado entre la lealtad hacia su esposa y la conmoción por lo que acababa de descubrir sobre su madre. «¿Sacrificios?», respondí finalmente, manteniendo un tono sereno que contrastaba con la explosión de mi nuera. «Interesante concepto, Verónica. Háblame de esos sacrificios mientras yo te cuento cómo he estado monitoreando cada uno de tus movimientos financieros durante los últimos 5 años. Su expresión cambió de la indignación a la alarma en un instante. Francisco, notando el cambio, se giró hacia ella con una mirada interrogante. «Sergio», continué con la calma de quien ha planeado meticulosamente cada movimiento, «¿podrías mostrarles el informe especial que preparaste?» Mi banquero de confianza extrajo otro documento de su maletín. Esta vez lo entregó directamente a Francisco, evitando las manos ansiosas de Verónica que intentaban interceptarlo. «Este es un registro detallado de los movimientos bancarios de la boutique Eleganza durante los últimos 3 años», explicó Sergio con profesionalismo impecable. «Como podrá observar, señor Moreira, existen discrepancias significativas entre los ingresos declarados oficialmente y los fondos transferidos a cuentas personales. Particularmente interesante es la cuenta abierta bajo el nombre de Gabriela Salazar, hermana de su esposa, que ha recibido transferencias mensuales de montos variables». Francisco revisaba los documentos con el ceño cada vez más fruncido. Como contador, entendía perfectamente lo que estaba viendo: un esquema sistemático de evasión fiscal y desvío de fondos. «Verónica, ¿qué es esto?», preguntó con voz apenas audible. «Negocios», respondió ella recuperando parte de su aplomo. «Estrategias financieras perfectamente legales para minimizar la carga impositiva. Cualquier empresario inteligente lo hace. No cuando implica falsificación de registros contables», intervino Manuel con la autoridad de sus décadas en la fiscalía. «Y definitivamente no cuando el dinero proviene de préstamos no declarados a nombre de terceros». «¿Préstamos?». Francisco parecía cada vez más perdido en este laberinto de revelaciones. Tomé aire, preparándome para revelar la pieza más dolorosa del rompecabezas. «El viaje de negocios a Punta del Este del año pasado, hijo. Ese que Verónica insistió en realizar sola para establecer contactos con proveedores uruguayos para su boutique. Fue financiado con 50,000 pesos que desaparecieron misteriosamente de la cuenta operativa de tu despacho contable». El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica había palidecido completamente, mientras Francisco alternaba miradas de incredulidad
entre su esposa y los documentos que sostenía temblorosamente. Hay más, continuó Sergio, implacable en su exposición profesional. Las joyas que la señora Astía ha estado adquiriendo regularmente en Casa Fernández no aparecen registradas en ninguna declaración patrimonial, a pesar de sumar un valor aproximado de 200,000 pesos en los últimos 2 años. Verónica se levantó bruscamente, derribando su silla. Esto es una emboscada, una venganza orquestada por una vieja resentida que no soporta que su hijo haya encontrado a alguien con clase y ambición. ¿Cómo te atreves a investigarme? ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da a proteger el patrimonio que construí durante décadas, respondí sin alterar mi voz, y sobre todo, con el derecho de una madre que ha visto cómo manipulabas a su hijo hasta convertirlo en cómplice involuntario de tus esquemas. Me dirigí entonces a Francisco, cuyo rostro reflejaba la devastación de quien ve derrumbarse todo su mundo. Hijo, hace 3 meses contrataste a un geriatra para evaluar mi capacidad mental. Primer paso para declararme incompetente y tomar control legal de mis bienes. O debería decir, Verónica lo contrató usando tu nombre. Francisco levantó la mirada, genuinamente sorprendido. ¿Qué? Yo nunca... El doctor Mendoza me contactó personalmente, explicó Manuel. Como antiguo colega, me consultó sobre la situación. Extrañado por la insistencia en buscar signos de deterioro cognitivo en una persona que él consideraba perfectamente lúcida tras la evaluación inicial. Las piezas encajaban finalmente en la mente de mi hijo. Las sugerencias constantes de Verónica sobre ayudar a mamá con sus finanzas, las visitas inesperadas durante las cuales ella insistía en ordenar mis documentos, las preguntas aparentemente inocentes sobre propiedades antiguas o cuentas bancarias olvidadas. «No puedo creerlo», murmuró Francisco hundiendo el rostro entre las manos. «¿No puedes creerlo?», replicó Verónica, abandonando toda pretensión de inocencia. «¿Qué esperabas que hiciera? Vivimos rodeados de lujos que apenas podemos mantener, endeudados hasta el cuello para aparentar un estilo de vida que nos dé acceso a círculos importantes. Todo mientras tu madre, supuestamente necesitada, escondía una fortuna que podría haber resuelto todos nuestros problemas». Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con una mezcla de humillación y furia. ¿Sabes lo que es sonreír y ser amable con una suegra que parece sacada de un pueblo olvidado? Tener que explicar a mis amigas del club por qué mi suegra usa ropa pasada de moda y vive en una casa antigua. Me has hecho quedar como una tonta durante años. Te has hecho quedar como tonta tú sola, intervino Beatriz con esa franqueza característica, confundiendo el valor con el precio, el estatus con la dignidad. Julieta, quien había permanecido en silencio absorbiendo cada revelación, se levantó y se colocó a mi lado, un gesto simbólico de apoyo que agradeció mi corazón. «Lo que no comprendo», dijo mi nieta con una madurez que superaba ampliamente sus 17 años, «es porque nunca me contaste la verdad, abuela. Siempre fuimos cómplices en todo». Le sonreí, tomando sus manos entre las mías. «Porque quería protegerte, mi niña. No de la verdad en sí, sino del peso que conlleva. Quería que tuvieras una adolescencia normal, que forjaras tu propio camino sin la sombra de un patrimonio que puede ser tanto bendición como maldición». Miré significativamente hacia Verónica, ejemplo viviente de cómo la ambición desmedida puede corromper el carácter. «Pero siempre planeé revelártelo todo cuando estuvieras lista. La fundación educativa será tuya, para administrar cuando cumplas 21 años. Hasta entonces, aprenderás gradualmente cómo funciona, cómo seleccionamos a los becarios, cómo gestionamos los recursos para maximizar su impacto». Los ojos de Julieta brillaban con una mezcla de emoción y determinación. «¿Es por eso que siempre me has llevado a los proyectos comunitarios? ¿Por eso insistías tanto en que conociera realidades diferentes a la mía?». Asentí, conmovida por su rápida comprensión. «Tu abuelo y yo siempre creímos que la verdadera riqueza está en lo que puedes dar, no en lo que acumulas. Cada propiedad, cada inversión, cada peso ganado tenía un propósito mayor: crear oportunidades para quienes no las tienen». Francisco había permanecido en silencio, procesando toda la información. Cuando finalmente habló, su voz sonaba quebrada, irreconocible. «¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué decidiste revelar todo esto hoy?». Era la pregunta que esperaba, la que merecía la respuesta más honesta, porque llegó un punto
donde el silencio hacía más daño que la verdad, porque escuchar a tu esposa referirse a mí como una vieja inútil que se muere de hambre fue la confirmación final de que las apariencias habían distorsionado completamente nuestra relación familiar. Me levanté y caminé hacia el antiguo secrétaire de caoba que ocupaba un rincón del comedor. De uno de sus cajones extraje un sobre adicional, el último acto de mi cuidadosamente orquestada revelación. «Hay algo más que debes saber», dije regresando a la mesa. «Algo que afecta directamente tu futuro inmediato». Abrí el sobre y extraje un documento legal con el membrete de la notaría Figueroa. Lo coloqué frente a Francisco, cuya expresión reflejaba una mezcla de temor y resignación. Como probablemente has deducido, la Galería Comercial El Paseo, donde se encuentra la boutique de Verónica, forma parte de mi patrimonio. La adquirí hace 3 meses a través de una de mis sociedades. Verónica, quien había comenzado a recoger sus pertenencias como preparándose para marcharse, se detuvo en seco. «A partir de mañana», continué con voz serena, «comenzará una auditoría completa de todos los locales comerciales del centro. Aquellos negocios que presenten irregularidades fiscales tendrán 30 días para regularizar su situación o enfrentarán rescisión de contratos y posibles acciones legales». El rostro de Verónica era un poema al pánico. Sabía perfectamente que su boutique no resistiría el más mínimo escrutinio financiero. «No puedes hacer eso», balbuceó. «Hay contratos firmados, derechos adquiridos, contratos que contienen cláusulas muy específicas sobre cumplimiento de obligaciones fiscales y transparencia financiera», intervino Manuel. «Cláusulas que, según la documentación que hemos revisado, Eleganza Boutique ha violado sistemáticamente desde su apertura». Me volví nuevamente hacia Francisco, cuya mirada perdida evidenciaba el colapso de todas sus certezas. «No pretendo destruirte, hijo. Nunca ha sido mi intención castigarte o humillarte. Por eso este documento también contiene una propuesta». Le indiqué que continuara leyendo. A medida que sus ojos recorrían las páginas, una chispa de comprensión comenzó a iluminar su rostro. «Me ofreces dirigir la fundación junto con Julieta». Asentí. «Tu formación como contador, tu conocimiento de estructuras financieras serían invaluables para la gestión de los recursos. Además, te daría la oportunidad de reconectar con los valores que tu padre y yo intentamos inculcarte, de encontrar propósito más allá del estatus material». Francisco levantó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Después de todo lo que ha pasado, después de lo que intentamos hacerte, precisamente por eso, respondí con la certeza de quien ha meditado largamente cada decisión, porque creo firmemente que las personas pueden cambiar cuando se les muestra un camino diferente, porque eres mi hijo y bajo las capas de influencias nocivas sigue existiendo el niño honesto y compasivo que criamos». Verónica interrumpió con una risa amarga. «Qué conveniente. Una oferta que no puede rechazar o trabaja para ti bajo tu control o se enfrenta o a la ruina financiera y posiblemente legal. Manipulación pura, disfrazada de generosidad maternal». Julieta, quien había permanecido cerca de mí como un silencioso pilar de apoyo, se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba tristeza y firmeza. «Mamá, ¿no ves lo que la abuela está ofreciendo? Una oportunidad para recomenzar, para construir algo significativo, algo que realmente perdure, no solo apariencias vacías. No necesito lecciones morales de una adolescente», espetó Verónica, recogiendo su bolso, «ni de una vieja que ha pasado su vida engañando a todos con su falsa modestia mientras secretamente disfrutaba sintiéndose superior». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, lanzó una última mirada hacia Francisco. «Decide ahora, tu esposa o tu madre. No puedes tener ambas después de esto». El ultimátum flotó en el aire como una nube tóxica. Francisco permaneció inmóvil, atrapado en una encrucijada imposible. «Y no te pido que decidas ahora», dije suavemente, rompiendo el pesado silencio. «Tómate el tiempo que necesites para procesar todo esto, para evaluar tus opciones con claridad». Rosario, quien había permanecido como testigo silencioso de todo el drama, intervino entonces con la sabiduría práctica que la caracterizaba. «El pan se está enfriando y ese kuchen de frambuesa no se comerá solo. ¿Qué tal si respiramos un poco y compartimos algo dulce?
Las decisiones importantes siempre se ven más claras después de un buen postre. Su comentario, tan fuera de sintonía con la gravedad del momento, provocó una risa espontánea en Julieta, que rompió parcialmente la tensión. Incluso Francisco esbozó una sonrisa tenue, recordando quizás las tardes de su infancia, cuando los problemas se solucionaban alrededor de la mesa con pan dulce y chocolate caliente. Verónica dudó en el umbral, su cuerpo medio vuelto hacia la salida, pero su mirada seguía fija en la escena familiar. Por un instante fugaz, pude vislumbrar en sus ojos algo inesperado, no furia ni resentimiento, sino una sombra de anhelo, quizás de reconocimiento de lo que nunca había tenido y siempre había buscado en sustitutos materiales. Verónica, dije, con una suavidad que sorprendió incluso a Beatriz, también hay un lugar para ti en este nuevo comienzo si decides tomarlo. No como nuera perfecta ni esposa trofeo, sino como la mujer talentosa y creativa que sé que eres bajo todas esas capas de ambición mal dirigida. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento, brevísimo pero real, la máscara se deslizó, revelando a la joven insegura que había crecido creyendo que su valor residía únicamente en las apariencias y el estatus. Tu boutique podría convertirse en un centro de capacitación para mujeres de barrios vulnerables, enseñándoles oficios textiles y diseño. Tu ojo para la moda, tu conocimiento del mercado serían invaluables. Financiamiento completo, salario justo, propósito genuino. La propuesta quedó suspendida entre nosotras como un puente tendido sobre un abismo. Durante varios segundos, Verónica permaneció inmóvil, visiblemente dividida entre el orgullo herido y la inesperada oportunidad que se le presentaba. Finalmente, dejó su bolso sobre la mesa más cercana, un gesto pequeño pero simbólico, y regresó lentamente hacia la mesa. «Un café», dijo con voz controlada. «Tomaré un café mientras escucho los detalles de esta propuesta. No prometo nada». Asentí, comprendiendo perfectamente que este no era un final feliz inmediato, sino apenas el comienzo tentativo de un largo proceso de reconstrucción. Las heridas abiertas hoy tardarían tiempo en sanar si es que alguna vez lo hacían completamente. Mientras Rosario servía el café y Beatriz distribuía generosas porciones de kuchen, observé a mi familia, fracturada pero no irremediablemente rota, y sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. El camino que se abría ante nosotros sería difícil, lleno de conversaciones incómodas y verdades dolorosas que aún debían ser confrontadas. Pero por primera vez en años, era un camino construido sobre la verdad, no sobre ilusiones. Y eso, como Roberto siempre decía, era el único fundamento sólido sobre el cual se podía edificar cualquier cosa destinada a perdurar. Han pasado 3 meses desde aquella reveladora comida familiar. El tiempo, ese artesano silencioso que moldea las circunstancias y suaviza los bordes más afilados de nuestras heridas, ha ido tejiendo una nueva realidad para todos nosotros. Una realidad que, aunque imperfecta, contiene semillas de autenticidad que nunca existieron antes. La tarde siguiente a nuestra confrontación, mientras ordenaba las fotografías que habíamos revisado, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Era Francisco, solo, con el rostro marcado por una noche sin sueño y una determinación nueva en su mirada. «Necesito hablar contigo, mamá», dijo simplemente. Lo invité a pasar al patio interior, ese pequeño oasis donde el limonero de Roberto ofrecía sombra generosa, incluso en los días más calurosos. Nos sentamos en las viejas sillas de mimbre que tantas conversaciones habían presenciado a lo largo de décadas. «He pasado la noche entera revisando los documentos que me diste», comenzó, frotándose los ojos enrojecidos. También revisé los registros contables de mi despacho y de la boutique de Verónica. Todo lo que dijiste es verdad». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar estas últimas palabras, como si la realidad fuera demasiado pesada para sostenerla con palabras. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mis propias narices? No había reproche en su tono, solo una tristeza profunda mezclada con incredulidad. Coloqué mi mano sobre la suya, ofreciendo ese consuelo silencioso que solo una madre puede dar. A veces, hijo, vemos lo que necesitamos ver para mantener intacta la imagen que hemos construido de nuestra vida. Todos lo hacemos en algún momento. Francisco asintió lentamente,
reconociendo la verdad en mis palabras. Verónica y yo hablamos hasta el amanecer, o más bien, discutimos, lloramos, nos reprochamos mutuamente hasta quedar exhaustos. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para transmitir la complejidad de la situación. Ella admitió todo, las transferencias, los desvíos de fondos, incluso la consulta con el geriatra para declararte incompetente. Una bandada de pájaros cruzó el cielo sobre nosotros, sus alas dibujando patrones momentáneos contra el azul intenso. La vida continuaba su curso, indiferente a nuestros pequeños dramas humanos. ¿Y qué has decidido?, pregunté finalmente, aunque ya intuía la respuesta por la soledad con la que había venido. Nos separaremos, respondió con firmeza sorprendente, no solo por lo que ha hecho, sino porque finalmente he comprendido que construimos nuestra relación sobre cimientos falsos, persiguiendo una vida de apariencias que nos estaba ahogando en deudas y compromisos vacíos. Se levantó y caminó hacia el limonero, tocando su tronco rugoso como solía hacer de niño. Renuncié esta mañana a mi sociedad en el despacho contable. No puedo seguir trabajando con quienes me ayudaron a ocultar irregularidades, aunque fuera por ignorancia selectiva de mi parte. Me incorporé, alarmada por la brusquedad de esta decisión. Francisco, no es necesario que tomes medidas tan drásticas de inmediato. Podemos encontrar un camino intermedio, dar tiempo para... No, mamá, me interrumpió con una determinación que nunca antes había visto en él. Ya he vivido demasiado tiempo en la zona intermedia, en las medias verdades, en los compromisos morales. Si algo me has enseñado con tu revelación, es que la integridad no admite graduaciones. Sentí una mezcla contradictoria de orgullo y preocupación. Este era mi hijo, reclamando finalmente su propia brújula moral, pero temía que el péndulo hubiera oscilado demasiado bruscamente en la dirección opuesta. ¿Y qué harás ahora?, pregunté, regresando a la sombra del limonero. Acepto tu oferta, respondió sin titubeos. Quiero trabajar en la fundación, aprender desde cero, contribuir a algo genuinamente valioso, no por el salario ni la posición, sino porque necesito reconectar con el propósito que perdí en el camino. Sus ojos, tan parecidos a los de Roberto cuando lo conocí, reflejaban una claridad que hacía años no veía en ellos. Y Julieta quisiera que viviera conmigo. Verónica estará viajando a Chile próximamente. Su hermana la ha invitado a quedarse una temporada mientras reorganiza su vida. Creo que mi hija necesita estabilidad ahora más que nunca. Así comenzó la transformación que 3 meses después había reconfigurado completamente nuestras vidas. Francisco alquiló un departamento sencillo pero acogedor cerca de mi casa, donde Julieta se instaló con él. Cada mañana, padre e hija desayunaban en mi cocina antes de que ella partiera al colegio y él a las oficinas de la fundación, donde poco a poco iba asumiendo responsabilidades administrativas cada vez más importantes. La primera semana fue difícil. Francisco, acostumbrado a los trajes caros y las oficinas lujosas, parecía un pez fuera del agua en el ambiente sencillo pero enérgico de la Fundación Roberto Moreira. Lo observé luchar con la transición, batallar contra sus propios prejuicios arraigados sobre estatus y apariencias. No juzgues a tu hijo tan duramente, me aconsejó Manuel durante una de nuestras caminatas matutinas por la Plaza San Martín. Está desaprendiendo hábitos de una década. Es como pedirle a alguien que ha caminado toda su vida con muletas que de repente corra una maratón. Tenía razón, por supuesto. La transformación no sería instantánea ni perfecta. Habría retrocesos, momentos de duda, quizás incluso arrepentimientos pasajeros por el estilo de vida abandonado. Pero gradualmente, semana tras semana, vi florecer al hombre que Roberto y yo siempre supimos que podía ser. La primera vez que Francisco llegó a casa emocionado por haber conseguido una beca completa para una joven prodigio de matemáticas de un barrio marginal, supe que estábamos en el camino correcto. «Deberías ver cómo resuelve ecuaciones diferenciales, mamá», exclamó con un entusiasmo infantil que me transportó décadas atrás, cuando ese mismo brillo iluminaba sus ojos al descubrir algo nuevo. Con las oportunidades adecuadas, esta chica podría revolucionar la ciencia en nuestro país. Julieta, mientras tanto, asumió su futuro rol en la fundación con una naturalidad sorprendente. A sus 17 años, ya participaba en las reuniones del Comité de Selección de Becarios,
aportando una perspectiva fresca que complementaba perfectamente la experiencia de los miembros más veteranos. «Es como si hubieras estado preparándola en secreto toda su vida», comentó Beatriz durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Mi hermana había regresado a Chile, pero seguía involucrada en nuestras vidas más que nunca. «Quizás lo estaba haciendo inconscientemente», respondí, reflexionando sobre las tardes que había dedicado a llevarla a centros comunitarios, a enseñarle el valor del trabajo voluntario, a mostrarle realidades diferentes a la suya. Roberto siempre decía que los valores no se predican, se practican. El caso de Verónica resultó ser más complejo y matizado de lo que cualquiera hubiera anticipado. Después de pasar un mes en Chile con su hermana, regresó a Córdoba transformada, no de manera dramática ni instantánea, pero con una sobriedad nueva en su apariencia y actitud. Para mi sorpresa, solicitó formalmente una reunión conmigo en las oficinas de la fundación. Cuando entró a mi despacho, apenas la reconocí. El maquillaje excesivo había dado paso a una apariencia natural. Los tacones imposibles y la ropa de diseñador habían sido reemplazados por un conjunto sencillo pero elegante. «Gracias por recibirme, doña Lucía», dijo con una formalidad que nunca antes había usado conmigo. «Sé que probablemente soy la última persona que desea ver». «Te equivocas», respondí sinceramente. «Nunca he deseado tu fracaso o tu infelicidad, Verónica. Solo lamenté las elecciones que estabas haciendo y cómo afectaban a mi hijo y mi nieta». Se sentó frente a mí, sus manos inquietas traicionando los nervios que su voz controlada intentaba ocultar. «He estado reflexionando mucho durante este tiempo, sobre quién soy, sobre por qué he actuado como lo he hecho toda mi vida». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Mi familia siempre fue complicada. Mi padre abandonó a mi madre cuando Gabriela y yo éramos pequeñas. Crecimos viendo a mamá humillarse para conseguir trabajos mal pagados, usando ropa heredada, siendo siempre menos que las familias completas y prósperas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su dignidad no permitiría que cayeran. Juré que nunca viviría así, que nadie jamás me miraría con lástima o condescendencia. Construí mi identidad entera alrededor de las apariencias, del estatus, de ser más que los demás en lo material, porque me sentía permanentemente menos que en todo lo demás. Esta confesión inesperada me dejó sin palabras por un momento. Había juzgado a Verónica como superficial y calculadora, sin considerar jamás las heridas profundas que podrían haber moldeado su comportamiento. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté suavemente. «Porque quiero que entiendas que no era personal. Mi desprecio hacia tu forma de vivir, mi insistencia en las apariencias, era mi propio miedo reflejado. Veía en ti todo lo que había jurado nunca ser, sin comprender que tu sencillez era una elección desde la fortaleza, no una resignación desde la carencia». Sacó de su bolso un sobre y lo colocó sobre mi escritorio. «He vendido todas mis joyas y accesorios de lujo. No cubre ni remotamente el daño financiero que causé a Francisco y su despacho, pero es un comienzo. También he estado considerando tu oferta sobre la boutique». Alcé las cejas con genuina sorpresa. Había propuesto convertir Eleganza en un centro de capacitación para mujeres vulnerables, casi como un desafío imposible, nunca esperando que lo considerara seriamente. Mi hermana Gabriela es diseñadora textil, aunque nunca ha podido desarrollar su carrera plenamente. Juntas podríamos crear un programa de capacitación que realmente marque una diferencia. Si la oferta sigue en pie, por supuesto. La estudié cuidadosamente, buscando signos de manipulación o falsedad. No encontré ninguno. Solo a una mujer fracturada, pero en proceso de reconstrucción, buscando un camino hacia la redención. «La oferta sigue en pie», confirmé, extendiendo mi mano sobre el escritorio, pero con condiciones estrictas de transparencia y rendición de cuentas. Asintió, aceptando mis términos sin discusión, y estrechó mi mano con firmeza sorprendente. Así nació Manos que Crean, un proyecto que en pocos meses se convertiría en uno de los programas más exitosos de la Fundación. Verónica y Gabriela, trabajando con mujeres de barrios marginales, transformaron la antigua boutique elitista en un taller escuela donde se enseñaban técnicas textiles ancestrales combinadas con diseño contemporáneo. La separación legal entre Francisco y Verónica avanzó sin conflictos mayores.
No hubo disputas por bienes materiales, principalmente porque la auditoría reveló más deudas que activos, ni batallas por la custodia de Julieta, quien a sus 17 años tenía clara preferencia por vivir con su padre, mientras mantenía una relación cordial, pero distante con su madre. ¿Crees que algún día podrán reconciliarse?, me preguntó Julieta una tarde, mientras revisábamos juntas los planos para la restauración del barrio antiguo, mi proyecto más querido, que finalmente estaba tomando forma concreta. Como pareja, probablemente no, respondí con honestidad. Algunas rupturas son irreparables porque los fundamentos mismos estaban fallados, pero como personas que comparten una historia y una hija, creo que están encontrando una forma más sana de relacionarse. Mi nieta asintió, satisfecha con esta respuesta madura que no ofrecía falsas esperanzas, pero tampoco cerraba la puerta a la evolución positiva. Una semana atrás, los diarios locales publicaron un extenso artículo sobre la misteriosa benefactora de Córdoba, revelando finalmente mi identidad como la mujer detrás del M Inversiones y la Fundación Roberto Moreira. La historia captó la atención nacional. La viuda que había vivido modestamente mientras construía en silencio un imperio dedicado a crear oportunidades para jóvenes talentosos sin recursos. Las solicitudes de entrevistas llovieron, pero decliné todas excepto una, la del periódico universitario, donde Julieta acababa de comenzar sus estudios de arquitectura social. La conversación, conducida por mi propia nieta, fue publicada bajo el título El poder del propósito silencioso, una vida dedicada a la transformación social discreta. Esta mañana, mientras tomaba mi mate habitual bajo el limonero, reflexionaba sobre el extraño giro que había tomado mi existencia. A mis 68 años, cuando muchos asumen que la vida se reduce a rutinas tranquilas y recuerdos, la mía había experimentado una expansión inesperada. Ya no vivía dividida entre dos identidades separadas, ya no ocultaba mi verdadera naturaleza tras una fachada de modestia forzada. El timbre interrumpió mis cavilaciones. Era Rosario, con una canasta de sus famosos panes dulces recién horneados. «¡Feliz cumpleaños, Lucía!», exclamó, abrazándome con el cariño acumulado de 20 años de amistad. Había olvidado por completo que hoy cumplía 69 años. Con tantos cambios en los últimos meses, la fecha había quedado relegada en mi mente. «Gracias, querida. No esperaba que nadie recordara. ¿Bromeas? Hay una pequeña conspiración en marcha». Guiñó un ojo mientras colocaba la canasta sobre la mesa del patio. «Se supone que debo entretenerte aquí hasta el mediodía. Órdenes estrictas de Francisco y Julieta». Reí conmovida por el gesto. «Entonces sirvamos un mate y pongámonos cómodas. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras compartíamos el desayuno, observé cómo el sol iluminaba gradualmente cada rincón del patio, igual que la verdad había iluminado progresivamente los rincones oscuros de nuestra historia familiar. Algunas plantas habían muerto en el proceso, incapaces de adaptarse a la luz plena, pero otras crecían ahora con vigor renovado, finalmente libres de sombras. Al mediodía, tal como Rosario había anticipado, llegaron Francisco y Julieta, seguidos por Manuel, Sergio, Ernesto e incluso Verónica y Gabriela, estas últimas cargando una enorme torta, decorada con motivos textiles tradicionales creados por las estudiantes de Manos que Crean. «¡Sorpresa!», exclamaron al unísono, aunque por sus miradas cómplices era evidente que sabían perfectamente que Rosario habría revelado sus planes. «Vaya, qué inesperado», respondí con fingido asombro, provocando risas generalizadas. Mientras acomodaban platos y cubiertos en la mesa del patio, Francisco se acercó a mí con una pequeña caja envuelta en papel sencillo. «Un regalo de parte de todos», dijo, su voz traicionando emoción contenida. «Ábrelo ahora, antes de que lleguen los demás invitados». «¿Más invitados?», pregunté genuinamente sorprendida esta vez. «Los primeros 20 becarios de la fundación», explicó Julieta con orgullo. «Todos han confirmado asistencia. Algunos viajan desde otras provincias solo para conocer finalmente a la mujer que cambió sus vidas». Abrí la caja con dedos repentinamente temblorosos. Dentro encontré una placa de bronce con una inscripción sencilla: Centro Comunitario Lucía Moreira, donde los sueños encuentran oportunidades. «Es para el nuevo edificio en el barrio antiguo», explicó Francisco. «El primero que completaremos en el proyecto de restauración.
será inaugurado oficialmente el mes próximo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, durante revelaciones dolorosas, confrontaciones necesarias y reconciliaciones tentativas, finalmente fluyeron libremente. Eran lágrimas de gratitud, de asombro ante los misteriosos caminos de la vida, de reconocimiento del poder transformador de la verdad cuando se revela en el momento adecuado. Roberto estaría tan orgulloso, susurré, acariciando la placa con reverencia. De todos nosotros. Francisco asintió, sus propios ojos brillantes. Lo está, mamá. De alguna manera lo está. Mientras el patio se llenaba gradualmente de voces y risas, pensé en aquella mañana en el centro comercial, cuando las palabras crueles de Verónica desencadenaron esta avalancha de revelaciones. Esa vieja inútil se cree rica, pero se muere de hambre. Qué equivocada estaba. No me moría de hambre en ningún sentido, ni material, ni emocional, ni espiritual. Y quizás el mayor aprendizaje de estos meses turbulentos era que la verdadera riqueza nunca se había tratado del patrimonio acumulado, sino de la capacidad para transformar vidas, incluyendo la propia. Mientras observaba a mi familia reconstruida, imperfecta pero auténtica, compartiendo este momento bajo el limonero que Roberto y yo habíamos plantado décadas atrás, comprendí que la historia, que había comenzado como una traición familiar, se había transformado en algo mucho más valioso, una oportunidad para la redención colectiva, para el redescubrimiento del propósito, para la reconexión con valores fundamentales que el brillo del oro y las apariencias sociales habían temporalmente oscurecido, pero nunca logrado extinguir por completo. Mientras contemplo el atardecer desde mi patio, con el aroma del limonero que Roberto y yo plantamos hace tantas décadas, reflexiono sobre el extraordinario camino que la vida me ha llevado a recorrer. ¿Quién hubiera imaginado que a mis 69 años experimentaría una transformación tan profunda? No solo en mi vida personal, sino en la de toda mi familia. Todo comenzó con unas simples palabras crueles escuchadas por casualidad en el centro comercial El Paseo. Esa vieja inútil se cree rica, pero se muere de hambre. Palabras pronunciadas por mi propia nuera, Verónica, quien ignoraba completamente que esa vieja inútil era en realidad la propietaria indirecta de la galería donde trabajaba y poseedora de un patrimonio que ella ni siquiera podía imaginar. Durante 15 años mantuve una doble vida perfectamente orquestada. Para el mundo era simplemente Doña Lucía, la viuda modesta del barrio antiguo de Córdoba, que vivía con sencillez en una casa tradicional, pero en realidad era la fundadora y directora de LM Inversiones, un imperio financiero e inmobiliario construido pacientemente junto a mi difunto esposo Roberto y posteriormente expandido bajo mi dirección silenciosa. No fue vanidad ni juego lo que me llevó a mantener esta dualidad, sino una promesa hecha a Roberto en su lecho de muerte: proteger nuestro legado para que beneficiara a quienes realmente lo necesitaban, no solo a nuestro hijo Francisco, quien ya mostraba signos de dejarse influenciar por valores materiales que nosotros nunca compartimos. La vida me dio la razón. Francisco, manipulado por la ambición desmedida de Verónica, no solo se alejó de los valores que intentamos inculcarle, sino que llegó al punto de planear apropiarse de lo que creían era mi modesto patrimonio. Nunca imaginaron que detrás de mi fachada de austeridad se escondía la mujer que había creado la Fundación Roberto Moreira, que había financiado los estudios universitarios de más de 300 jóvenes talentosos sin recursos y que era propietaria de algunos de los edificios más emblemáticos de Córdoba. La revelación de esta verdad, cuidadosamente planificada tras escuchar aquellas palabras hirientes en el centro comercial, sacudió los cimientos de nuestra familia. Pero como toda crisis profunda, trajo consigo la oportunidad de reconstrucción sobre bases más auténticas. Francisco, enfrentado a sus propios errores y a la manipulación de la que había sido objeto, encontró el valor para reinventarse, separándose de Verónica y uniéndose a la fundación familiar con un propósito renovado. Mi querida nieta Julieta, quien siempre intuía que había algo más en mi aparente sencillez, descubrió su verdadero legado, no una fortuna material, sino la responsabilidad de continuar una misión de transformación social a través de la educación y las oportunidades para quienes más las necesitan.
Y sorprendentemente, hasta Verónica encontró un camino hacia la redención. Tras enfrentar sus propios demonios internos y las heridas de una infancia marcada por la carencia, transformó su superficial boutique en Manos que Crean, un proyecto que ahora capacita a mujeres de barrios vulnerables en técnicas textiles que las empoderan económicamente. Mi historia no trata sobre dinero oculto ni venganzas elaboradas. Trata sobre el poder transformador de la autenticidad, sobre cómo las apariencias pueden envenenar relaciones y distorsionar valores, y sobre cómo nunca es tarde para redescubrir el propósito verdadero que da sentido a la existencia. Hoy, mientras celebro mis 69 años, rodeada no solo de mi familia reconstruida, sino también de los jóvenes cuyas vidas han cambiado gracias a las becas de nuestra fundación, comprendo que la verdadera riqueza nunca ha estado en las propiedades ni en las cuentas bancarias. Ha estado en la capacidad de generar oportunidades, en la libertad de vivir según convicciones propias, no según las expectativas ajenas, y en el privilegio de ver florecer el bien que sembramos silenciosamente. Queridos amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia, les agradezco profundamente por escuchar el relato de esta abuela que descubrió, quizás tardíamente, que algunas verdades necesitan ser reveladas para sanar heridas y abrir nuevos caminos. Si esta historia ha resonado en ustedes, si ha tocado alguna fibra de su corazón o les ha hecho reflexionar sobre el valor de la autenticidad en sus propias vidas, les pido humildemente que se suscriban a nuestro canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios de personas que han encontrado lecciones profundas en las experiencias que la vida les ha presentado. Sus comentarios son el alma de esta comunidad que estamos construyendo. Me encantaría saber qué parte de mi historia les ha impactado más, si se han sentido identificados con alguna situación similar o qué harían ustedes en mi lugar. ¿Han enfrentado alguna vez la disyuntiva entre mantener apariencias y vivir con autenticidad? ¿Han descubierto tardíamente verdades familiares que cambiaron su perspectiva? Compartir estas reflexiones nos enriquece a todos y crea lazos invisibles entre personas que, aunque nunca se conozcan personalmente, caminan juntas en el aprendizaje de la vida. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Tenemos un calendario especial para octubre y noviembre con historias que les prometo tocarán fibras profundas de su ser. Historias de reconciliación, de segundas oportunidades, de descubrimientos tardíos pero transformadores. Y si esta historia les ha aportado valor, si creen que merece ser compartida con más personas, les agradecería enormemente que nos apoyaran con un gracias, nuestra forma de recibir donaciones que nos permiten seguir produciendo contenido de calidad diariamente. Mantener este canal, investigar estas historias, producir estos videos, implica costos significativos que solo podemos sostener gracias a su generosidad. Cada contribución, por pequeña que sea, representa para nosotros la posibilidad de seguir llegando a más hogares con mensajes que inspiran, que consuelan, que acompañan. También los invito a explorar nuestros videos anteriores. Tenemos una colección especial sobre segundas oportunidades en la tercera edad, que complementa perfectamente esta historia, y otra serie sobre secretos familiares revelados, donde encontrarán testimonios que quizás les ayuden a procesar situaciones similares en sus propias vidas. ¿De qué región de nuestro hermoso continente latinoamericano nos están viendo? Déjenlo en los comentarios. Me conmueve profundamente saber que mi historia, nacida en un pequeño patio cordobés bajo un limonero, puede resonar en corazones de México, Colombia, Chile o cualquier otro rincón de nuestra tierra. Recuerden que las apariencias engañan, que el valor verdadero de una persona nunca reside en sus posesiones materiales, sino en el impacto positivo que genera en quienes la rodean, y que nunca es tarde para reconstruir relaciones sobre bases más auténticas y significativas. Les agradezco nuevamente por acompañarme en este relato. Elaborar este video ha requerido abrir viejas heridas, revivir momentos dolorosos, pero también celebrar las transformaciones maravillosas que surgieron de aquella tarde en el centro comercial, cuando escuché a mi nuera llamarme vieja inútil. Paradójicamente, esas palabras crueles desencadenaron un proceso de liberación y autenticidad
que ha enriquecido no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Desde Córdoba, Argentina, se despide Lucía Moreira, una abuela que aprendió que a veces las palabras más hirientes pueden convertirse en el catalizador de las transformaciones más necesarias. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó.